Bueno, me presento, mi nombre es Miguel Eduardo Calero, más conocido como Miki Calero, y hoy tengo una persona invitada a Desnudando Verdades, que ha sido mi parcero durante mucho tiempo, más de 50 años de Howie. Nosotros nos conocimos, yo tenía por ahí 15 años y ahora tengo 66, o sea, más de 50 años. ¿Con quién estoy yo aquí? Mi nombre es Jawira. Son años y años de caminar y cantar por toda esta región y ese ha sido pues los motivos más bonitos de nuestros encuentros, ¿no? Nosotros nos conocimos cuando yo tenía escasamente 15, 16 años, Javiera un poquito más, un par de años más, y era los años 60, 70, donde se generó un movimiento muy fuerte de jóvenes intentando buscar soluciones distintas a la mezquindad de una sociedad en que crecimos, que nos hizo decir, uy, esto no está bien. ¿Te acordás de esa época, Javi? ¿Qué anécdotas No, tenés de esa época? pues aquella época fue una época donde el encuentro entre nosotros, la fraternidad era como el puntal de referencia, ir al río, ir a Pance, cantar, hacer la fogata, interactuar, valorar pues como la palabra del otro. Teníamos muchos referentes culturales entre las comunidades indígenas, entre pueblos ancestrales, y todo ello nos motivaba a estar unidos, ¿no? En un espíritu tribal, ¿no? Había una comunidad que era de cierta manera dirigida, o no sé si la palabra correcta sea eso, pero liderada por vos, que era el mercado de las pulgas. Yo tuve el honor de estar en ocasiones viviendo allá en una casa en San Fernando, deliciosa, donde era bienvenido todo el mundo. En esa época venían muchos gringos, venían europeos, eh, eh, buscando conocer la magia de América del Sur. Sea, todo era un encuentro con el arte, con romper un poco con el espíritu industrial y encontrarnos con el trabajo manual. Nosotros nos dedicamos a hacer ropa, a hacer zapatos, a hacer bolsos, resolverle los problemas de daños en la ropa a las personas, le hacíamos bordaditos. Era un grupo éramos 6 personajes, 6 parejas y decidimos unirnos y crear todo un espíritu de trabajo pues bonito, ¿no? Artesanal y Cali lo entendió y ahí estaba en medio de eso la música. Comenzamos a hacer conciertos a medianoche en el Teatro San Fernando, primero en la universidad, luego en el Teatro San Fernando. Presentábamos música y simultáneamente películas de Chaplin y de películas así muy especiales. Y eso fue generando un ambiente afectivo súper lindo, ¿no? Y llegaba gente de todos lados, ¿no? De Colombia entera, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a contar una anécdota. Una vez estábamos en uno de esos conciertos en la Universidad del Valle y también paralelamente al hipismo también empezó la fuerza del comunismo y Rusia y toda la cosa. Entonces estábamos alistándonos y creo que ya habíamos empezado a tocar. Entonces los universitarios en pro del izquierdismo y todo eso, entonces empezaron a gritarnos Yankees Go Home, porque estábamos cantando música rock. Vos cantabas en español también, pero digamos el grupo donde yo tocaba la batería, cantábamos en inglés, Yankees Go Home. Entonces empezaron a sabotear el concierto y nosotros no tuvimos más remedio que trasladar todos los instrumentos al techo de la casa donde estaban estas 6 parejas viviendo, y seguimos con nuestro concierto desde el techo porque al lado había un gran lote. Entonces toda la gente fue migrando allá y fue espectacular porque toda la noche tocamos. Yo creo que los vecinos no estaban muy contentos, pero era tan bonito todo eso, ese espíritu que afloró en ese momento. Sí, claro, o sea, es un momento que definitivamente no es de ayer, sino será de siempre, porque todavía permanece pues en el corazón de todos nosotros como ese deseo de mantenernos unidos, de saber que el ejercicio colectivo, el trabajo grupal es el que determina los cambios, ¿no? Y en ello estamos nosotros pues involucrados, tú a través los medios comunicacionales, yo a través de la educación y en fin, todo eso ha sido parte de todo ese proceso de formación.
Después la vida nos llevó un poco caminos, por decirlo así, de cierta manera alejados. Dejamos de vernos por muchos años y nos volvimos a encontrar cuando mi hijo Joaquín se regresó de vivir con su mamá en Bogotá y busqué una alternativa de educación para él, pero que fuera una alternativa consciente, bonita y todo eso. Yo, como había perdido rastro de Jahuira, eh, alguien me dijo, no, pero es que Jahuira tiene un colegio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces hice contacto con vos y ahí volvimos nuevamente a empatar. Y mi hijo Joaco, que tiene una condición especial muy linda, eh, hizo su bachillerato en el Colegio Ideas bajo el, la tutoría y el amorcito y el cariño de Jahuira y bueno, entonces pues contanos un poquitico por qué llegaste a eso. Pues después de ese universo tan especial de esa pequeña comuna, esa pequeña aldea, pues o ecoaldea de la ciudad, pues una cosa bien particular, que fue a principios de los años 70, llegó un momento en que nosotros nos sentimos como muy afectados por el entorno estaba muy pesado, había muchas circunstancias diversas y en el corazón siempre existía como el deseo de encontrarse con el sentimiento de los pueblos ancestrales y entonces cogimos la mochilita y nos fuimos a caminar por América Con con Pancarita, Pancarita, con mi compañera de aquella época desde que siempre y que sigue todavía. siendo la madre de mis hijos y está conmigo desde siempre. Y sí, hicimos un recorrido hermoso por toda América, lleno de mil variables, porque nos tocó vivir la experiencia pues de todos los países eran dictaduras. Entonces nosotros pasábamos por Ecuador, Perú, Chile, todo eran pues obviamente dictaduras. Entonces en lugar de entrar a las grandes ciudades, íbamos a las comunidades nativas, a los pescadores, y nunca entrábamos realmente a la gran ciudad porque ahí pues era pues un Mal visto todas universo, estas mechas. imagínate, todos esos procesos que estaban allí dados, pues uno era como carne de cañón para cualquiera de estos De personajes. acuerdo. Entonces obviamente ese espacio de encuentro con el sentimiento tribal, pues había que de alguna manera trasladarlo a un proceso educativo. Okay. Entonces, bueno, esta es la historia, porque estamos 50 años después, aquí sentados, un par de amigos que hemos seguido obedeciendo a nuestro deseo de generar un cambio positivo para que las generaciones que vengan tengan una oportunidad distinta a la que tuvimos nosotros cuando éramos niños, porque la educación de nosotros cuando éramos niños era muy distinta. Entonces, ahora vamos a hablar un poquitico de ese proyecto que vos soñaste y lograste configurar, que se llama el Colegio Ideas. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? Y darnos un poquitico de los datos de las dificultades que tuviste al principio para lograr hacerlo físicamente y también que las autoridades competentes te permitieran hacer ese proyecto. Pues después de ese 10 años prácticamente viajando por América con la guitarrita, cantando, identificando procesos culturales diversos, pues obviamente uno podía identificar que había una gran falencia entre los pueblos en términos de educación y que la conciencia en el ámbito de la formación era determinante para cualquier cambio, cualquier transformación. Y eso lo percibía entre pueblos de pescadores, entre pueblos nativos, pero había algo que sí era una simiente extraordinaria, que era ese espíritu tribal, colectivo, que determinaba que generando cambios en la medida en que todos estuviéramos de brazos unidos, las cosas iban a ser muchísimo más poderosas. Cuando yo retorno a Cali con Pancarita, nos encontramos con un territorio que estaba en franco deterioro, abandonado, y desde esa perspectiva nosotros inicialmente lo que quisimos fue generar una restauración de orden ecológica en un territorio que estaba totalmente afectado por la potrerización del piedemonte de la montaña. Esto tengo entendido que es por el río Cañaveral. Claro, el río había sido potrerizado, obviamente hay toda una historia en medio de eso,
pues cuando surgió pues todo el boom de la caña, porque Cuba dejó de venderle a Estados Unidos, entonces aquí se multiplicó la caña, entonces el ganado se trasladó hacia el Piedemonte y pues obviamente se comenzó a deforestar. Entonces los ríos, con muchos más otros procesos complejos, se fueron deteriorando en todo lo que es todo el contexto pues de amarre, que son los árboles y en fin, el bosque ripario. Entonces un río tan poderoso que es el que nutría, ¿no?, a 16 humedales e incluso era el que le daba agua a la laguna de Agua Blanca antes de acceder al río Cauca. Era un río considerado por los pueblos antiguos como un pueblo sagrado, perdón, un río sagrado. Y desde esa perspectiva, entonces verlo en esa situación, en ese estado, lo que era un gran meandro del río, una enorme madre vieja se había perdido y el río seguía derecho. Entonces nosotros propusimos recuperar el cauce del río. En ese ejercicio de recuperar, pues comenzamos a sembrar la guadua, a entender qué era la guadua, cómo servía, para qué servía, y comenzamos a entender procesos de orden pedagógico muy sencillos, ¿no? Y papitos, algunos de ellos a los que yo les daba a sus hijos clasecitas de música y cosas por el estilo, me pedían que yo les cuidara a sus chinitos allí ocasionalmente. O sea que el colegio no nace primero y después del proceso de restauración, no, primero fue la dinámica de restauración y progresivamente ese proceso de restauración fue permitiéndonos entender lo que significa el proceso de formación, lo que es educar, lo que es entender la realidad que nos circunda. Y a eso nosotros le dimos pues un criterio muy importante que era un acto de construcción. Pero ese acto de construcción tenía que estar cimentado en otro factor que le denominamos la ecología del alma, que es lo que significa echarte agüita al corazoncito, estar todo el tiempo en estado positivo, creativo, de transformación. Ese término, perdón que interrumpa, ese término es un término muy lindo que te aprendí a vos, la ecología del alma, y que lo he utilizado en muchas ocasiones en mi programa de radio y en la columna que escribo, ecología del alma, porque todo proceso de restauración, llámese física, comienza por restaurar el corazón y restaurar el alma. Si nosotros no estamos bien adentro, no podemos liderar ni transformar una sociedad. Perfecto. Entonces, paralelo a eso se fueron dando otras situaciones. Yo le aporté a la Universidad de San Buenaventura la construcción de un programa de educación a distancia desde 1979 y ese programa pues también me conectó con el sector educativo. Obviamente ese programa lo hicimos entre un colectivo de personas de aquí de Cali, grandes maestros, y esas dinámicas entonces se fueron pues aferrando a mí y a la gente que me rodeaba para entender que era importante abordar la problemática desde una dimensión mucho más formal. Entonces, digamos, los primeros 5 años del colegio, o sea, entre 1979 y 1984, pues fue muy flexible. Habían, obviamente, no habían primero de primaria, segundo, tercero, sino que era básicamente todos los peladitos conmigo, caminando, cantando, construyendo, investigando, explorando. Todo ese proceso también tenía unos componentes importantes que era el análisis de la historia de la educación. Mientras yo no entendiera con cuidado qué es lo que va a pasar en la historia de la educación, pues obviamente no iba a entender por qué era que sucedía lo que sucedía en los colegios. ¿Por qué me pasó a mí lo que me pasó cuando yo era estudiante del colegio? Entonces comencé a estudiar también un poquitico la historia de la educación, a entenderla mejor y a darme cuenta dónde surgía el estilo de formación y educación que se estaba administrando en las instituciones educativas y cómo explorar una alternativa diferente que pudiera garantizar un nivel de conciencia más profundo entre aquellos que estaban en el ámbito. Entonces, de cierta manera, encontrabas unas falencias muy grandes en el sistema educativo y gran parte de, como estamos desnudando verdades, esas falencias que ha tenido la educación, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Yo no soy experto en eso, pero yo diría que es una educación también donde se incentiva la competencia y no la fraternidad y todo eso. Esas falencias y todo ese énfasis erróneo de la educación ha llevado a construir una sociedad que
de cierta manera no es viable, como estamos actualmente. Correcto. Fíjate que ha sido cambiante, o sea, los procesos, digamos, si uno se aproxima a los pueblos nativos, indígenas, pues obviamente el árbol significaba sombra, alimento, en fin, llega la conquista y el árbol es usufructo, uso, ¿no? Otro tipo de contexto y de forma de entender la realidad. Pero un momento muy drástico que se da en la historia de la educación, porque, digamos, Europa estaba bullendo y estaban buscando estrategias y cosas bonitas y había un montón de pensadores, Cousinet y un montón de señores súper lindos tratando de hablar de educación activa. Eso fue a finales de 1700, principios de 1800, pero llega la revolución industrial a finales de 1800 y se genera un cambio gravísimo en términos de los, digamos, de las estructuras sociales. ¿Por qué? Perdón, te hago una interrupción ahí. En la primera entrevista que hicimos aquí con J. Ramos, que haga que pase, también tocamos ese tema de lo que afectó a nivel de esclavitud la era industrial, porque cambió, y es muy interesante si los que están escuchando este programa no han escuchado el primer programa, les recomiendo, pero retomarles la era industrial, ¿qué fue el efecto? Claro, lo que pasa es que, digamos, uno no puede desprender la conexión integral que existe entre lo político, económico, cultural, social y educativo. O sea, hay una dimensión en la que todos ellos forman parte del gran universo en el que todos estamos. La revolución industrial, pues obviamente el campesino de Europa, pues estaba en contacto era con la lluvia, con el sol, con la luna, tenía su tiempo personal. Al aparecer la industria, al campesino lo volvieron operario y ya tenía que pasar 8, 12, 14, 20 horas sentado en un puesto de trabajo, trasladando no sé, una tuerca o algo así, quieto ahí. ¿Y cómo lograr que una persona en esa condición que había sido altamente, digamos, cercano al universo natural porque era campesino, pasara a ser un tipo pasivo, estático y como un número más, y hágale, y hágale? Eso requería alguna cosa. Entonces, por decir algo, apareció un personaje que todos hemos oído por ahí de alguna manera, que se llamaba Pavlov. Y Pavlov encontró que tocando una campanita el perrito babeaba y que luego le quitaba la campanita y el perrito seguía babeando. Y se dio cuenta en esa misma época, en 1870 finales, que existe algo que él llamó los reflejos condicionados. Y los reflejos condicionados comenzaron a implementarse y aplicarse inicialmente en el ejército prusiano para ver cómo era el desempeño de las personas cuando se les repetía una orden permanentemente. Y usted veía que el ejército del soldado, sí, sube, baja, y el tipo hace lo que le dicen. Y tiene una orden totalmente vertical. Eso se transfirió a la escuela. Entonces se conquistó a un componente que era absolutamente repetitivo en el ámbito escolar. Entonces, lo que se logró con eso era que no importaba si tú entendías, pensabas, soñabas, tenías una mente creativa, no, lo que importaba era que repitieras una información que se requería y que fueras altamente sumiso y aconductado. A eso se le llamó el conductismo. Y el conductismo comenzó a ser, pues, boga en todos los procesos formativos. Colombia, obviamente, no fue un escenario, pues, digamos, distante de esa realidad. Mucho más que en ese mismo periodo sube Rafael Núñez a la presidencia, la Iglesia Católica le dice, nosotros le colaboramos con mucho gusto, pero tiene que cerrar las escuelas públicas que fundó Santander y Bolívar, y nosotros a partir de ahora nos dedicamos a la educación. La educación solo la va a manejar la Iglesia, y Núñez dijo, bueno, y firmaron el concordato. A partir de ahí, los colegios solamente eran de la Iglesia y estaban, obviamente, para una línea de trabajo, donde el conductismo era la fuente de operaciones. Sí, la Iglesia Católica de cierta manera influyó mucho en lo que fue la educación, con excepciones. También tenemos que decir que habían unos sacerdotes open-minded, como dicen los gringos, abiertos de mente, que dieron unas coordenadas de golpe distintas a eso. Entonces, partimos de la base que la educación obedece a lo que vamos a acabar de decir, una rigidez militar, o sea, necesitamos son máquinas y no seres pensantes. Esa es, digamos, la verdad que duele, pero nace esta idea que supongo el Colegio de Ideas
tiene muchos hermanitos colegios en otras partes del mundo, vos has recorrido y conoces, que son semillitas que están creciendo y generando una nueva educación más consciente y más armónica y más bonita. Claro, pero no está bien perder de vista que obviamente es un proceso. Yo te estaba hablando de 1870 cuando se firma el Concordato. Obviamente ha habido un proceso. Incluso ese proceso llegó a los años 60 en un momento extraordinario donde apareció la teología de la liberación. Y los principales portaestandartes precisamente de la teología de la liberación fueron los jesuitas, que tenían una cabecita mucho más amplia, con una mirada muy profunda. ¿Vos estudiaste con jesuitas? Yo estudié con jesuitas y tenían una actitud. Sin embargo, la teología de la liberación se reprimió. A los puritas que se estaban dejando barbita y mechas largas, a todos los sacaron y obviamente se retomó otra vez el conductismo como un componente fundamental. Eso es lo que uno encuentra en ese ámbito. ¿Qué es lo que hay que explorar como una estrategia de transformación? Algo tan sencillo como lo que yo viví en un pueblito que se llama Vitupitá, en el Brasil. En Brasil. Es una aldeíta de pescadores. Resulta que yo llego a la aldeíta y los niños no tenían escuela, estaban por ahí suelticos. Como yo llevaba la guitarrita, me gustaba el fútbol, los peladitos se acercaron a mí y yo pues le pedí a favor digamos al cacique pues de la aldea que me permitiera estar con los niños. Y en lugar de yo llevarlos a un puesto o sentarlos en un salón de clase, los invité a ir a ver la señora que tejía las redes, ir a que fuéramos a hablar con el tipo que empañetaba las casitas con pues bareque, y la señora de las redes les contó a ellos cómo la hizo, cómo lo aprendió, el señor del bareque también, cómo lo aprendió. Y lo más increíble era cómo los niños así absolutamente fascinados. Era un pueblito que era chiquititico y ellos no conocían la realidad de su entorno. O sea, estaban perdidos de esa realidad. Entonces yo comencé a pensar, hay que abrir las puertas de los colegios. Los colegios no pueden seguir siendo claustros. Los colegios no pueden seguir de espaldas a la realidad que los circunda. Y ahí comenzó entonces el proyecto formativo nuestro. Actualmente el Colegio Ideas queda ubicado en ese recodo del río del que habló Jahuira al comienzo de la entrevista, y es un lugar que, como él lo mencionó, había sido popularizado, después escombrera, porque allá iban y botaban los escombros de la ciudad, y hoy en día es un sitio mágico lleno de vegetación, árboles secundarios que ya van para primarios otra vez. Yo tengo el honor de haber sembrado un árbol que es chiquito y ahora ya está gruesito. Y actualmente el Colegio Ideas, ¿qué cantidad de niños pasan por ahí? ¿Cuál es la filosofía actual del Colegio Ideas? Sí, o sea, el principio fundamental que nos mueve a nosotros es que los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón. O sea, que el ejercicio pedagógico fundamental es hacer que el niño tenga un aprendizaje significativo. Repitamos eso, perdón. Que los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón. Y que desde esa perspectiva, todos en el universo tribal escolar debemos ser coherentes, debemos entender que nuestra realidad circundante es fundamental, que si hay un río hay que protegerlo, que si hay un pajarito no hay que ponerle agüita con azúcar, sino sembrar la matica que a él le gusta. Entonces eso permitió que la flora y la fauna de nuestro territorio fuera floreciendo y recuperándose de una manera. 30 años, 40 años. 43 años. 43 años. Vamos seguramente a mostrar lo que era el Colegio Ideas. Aquí lo están viendo en pantalla, lo que era el Colegio Ideas hace 43 años y lo que es el Colegio Ideas actualmente. En mi caso, la música desde niño fue una herramienta importante precisamente para hacer cobijo, para hacer el hogar, que es como la fogata y nosotros todos alrededor. Entonces, la música en el ámbito, digamos, escolar es eso, algo que consagra, que devota, que genera un universo de enganche y de encuentro, de conexión. Entonces, yo le regalo canciones a todos los momentos mágicos que suceden en el colegio, experiencias, anécdotas, viajes, todo lo que nosotros hacemos, que todo el tiempo lo estamos haciendo, porque como te decía, para nosotros es fundamental el encuentro con la realidad. Por eso hablamos del aprendizaje significativo, que es ir más allá.
Y hablamos entonces de la pedagogía esencial. Esa es como la estructura fundamental del ámbito curricular del plan de estudios nuestro, que simplemente hace honor a los elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, y en torno a ellos va girando todo un proceso formativo, porque la tierra no es solamente lo que tenemos aquí tangiblemente, sino también es la identidad, el sentido de pertenencia, el arraigo. Y si los niños comienzan a entender eso, pues habrán metas, pero mucho más allá son los propósitos. Y los propósitos son aquellos que nos permitan ser una sociedad mucho más justa, más cálida, más responsable. Entonces yo, pues con los peladitos uno siempre dice, si vos te caes al piso, lo importante es llevarte la mano, no burlarme de vos. Y ahí en ese simple ejercicio, en ese simple acto, hay toda una composición del respeto, de la escucha, digamos, de la afectividad, de la gratitud. Entonces ahí comienzan a surgir frases. La gratitud es la inspiración del alma. Todo ese tipo de cositas es las que uno se las transfiere a los niños con todo el cariño y lentamente se va construyendo conciencia. Dentro de todo este proyecto que yo viví durante muchos años de primera mano, porque como padre de familia del colegio tuve que estar en contacto permanente con todas estas cosas. El Colegio IAS tiene unas cosas muy lindas que tienen que ver con el contacto con la tierra físicamente. Entonces está el día de la semilla. Contanos un poquito de todo. Son 4 momentos en el año que se hacen. ¿Cómo es un poco eso? Sí, o sea, también es importantísimo retomar lo que te decía del espíritu tribal, que siempre digamos, como la conmemoración de tus esfuerzos debe tener un momento sagrado que lo reconozca, que lo recuerde y que lo visibilice. Entonces, si llevamos 40 años de siembra, pues hay que celebrar el Día de la Semilla, que recuerda años y años de siembra. Entonces, nos juntamos, removemos la tierra, limpiamos, sembramos en las cañadas. Profes y niños. Profes, padres, egresados, toda la comunidad educativa, invitados, viene el que quiera apoyarnos. Y así, entonces también, cuando el terreno estaba totalmente deteriorado y estaba altamente erosionado, pues algo que yo aprendí con los pueblos nativos, especialmente del Amazonas en este caso, era que uno hacía pequeñas fogaticas, esparcía, la ceniza y luego colocaba hojarasca sobre ella y como un acto mágico comienza a reverdecer. Y entonces yo me puse en esa tarea y en todo el lote, fogatas por todos lados, fogatas, esparcí la ceniza y el verde comenzó a aparecer. Y obviamente al atardecer comenzamos a cantar, a declamar poesías, a danzar, y tenemos que celebrar eso. Ahí nace la Noche del Fuego, que es otro festejo que nosotros tenemos. Y así está el Día de Luces, está el Día de la Máscara, en fin, cada día tiene un componente relacionado con un elemento. O sea, aquí nos podríamos quedar días enteros conversando con una persona como Jauira, que nos llega al alma y nos llega al corazón con todo su trabajo, pero pues el tiempo es corto. Las personas que quieran conocer un poco más de todo este proyecto, ¿cuáles son las redes de ustedes, del colegio y eso? Pues nosotros tenemos una página web que es colegioideas.edu.com. También estamos en Instagram, pues colegioideas@. Ustedes en YouTube pueden encontrar, por ejemplo, con la palabra Colegio Ideas se encuentran Día de la Semilla, Noche del Fuego, o por ejemplo con el grupo que tenemos con los niños, con los padres, con los egresados, que se llama Fuego Sagrado. Entonces tú buscas Colegio Ideas Fuego Sagrado y te vas a encontrar con cantidad. Por ahí van a ver videos de Joaco también cantando en Fuego Sagrado. Entonces tú puedes encontrar en YouTube, en donde tú quieras, simplemente marcas Colegio Ideas y vas a encontrar eso. Qué rico. Qué rico, y bueno, esperen pues próximos episodios de Desnudando Verdades y encontrando soluciones, que es lo importante. Gracias.